Príncipe millonario enamora a joven y la deja embarazada, pero debe elegir entre su trono o el amor. En San Isidro, una pequeña y colorida ciudad costera de América Latina, el aire huele a sal y café recién hecho, y las calles están llenas de flores que parecen cobrar vida bajo el sol tropical. Amara, de piel morena y ojos llenos de curiosidad, trabaja en una acogedora librería ubicada en una esquina tranquila, rodeada de bugambillas que trepan por las paredes. Todos los días, la joven abre las puertas de la tienda y recibe a los clientes con una sonrisa cálida. Para ella, los libros son ventanas a mundos desconocidos, aventuras lejanas que le permiten soñar con una vida más allá de la rutina diaria. Era una mañana como cualquier otra. Amara estaba organizando las estanterías mientras una suave brisa marina entraba por la puerta entreabierta, moviendo sutilmente las páginas de los libros. El sol reflejaba destellos dorados sobre las mesas de madera, creando una atmósfera de calma que ella siempre había amado. De repente, el tintineo de la campanilla sobre la puerta interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista y se encontró con un joven desconocido. Tenía el cabello castaño claro, ligeramente despeinado, y unos ojos verdes que parecían buscar algo más allá de las paredes de la tienda. Sus movimientos eran pausados, como si el tiempo no le afectara, y cuando su mirada se cruzó con la de Amara, ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó ella, tratando de sonar natural, pero incapaz de ocultar su curiosidad. Tal vez, respondió él con una sonrisa apenas perceptible, que le dio un aire enigmático. Su acento era suave, diferente, y sus palabras parecían deslizarse como una melodía. Busco algo especial, algo que no se encuentre en cualquier lugar. Amara frunció ligeramente el ceño, intrigada. Tenemos muchas cosas especiales aquí, ¿buscas algún tipo de libro en particular? El joven se acercó lentamente, observando cada rincón de la tienda como si estuviera explorando un tesoro escondido. No estoy seguro, dijo finalmente, manteniendo la mirada fija en ella. Creo que vine a encontrar algo, o a alguien. La respuesta dejó a Amara sin palabras por un momento. Había algo en él, en la forma en que pronunciaba cada sílaba, que la hacía sentir que él sabía algo que ella no. Con una risa nerviosa, trató de cambiar el tono de la conversación. Bueno, si necesitas recomendaciones, puedo ayudarte. Aquí tenemos historias para todos los gustos. Y si busco una historia que aún no se ha escrito, dijo él, acercándose un poco más, casi susurrando. Una historia de aventuras, misterios, tal vez hasta de descubrimientos inesperados. Amara sintió que su corazón se aceleraba. Nunca había conocido a alguien que hablara con tanta intensidad, como si cada palabra escondiera un significado más profundo. Sin saber exactamente por qué, quería saber más, entender qué buscaba realmente ese joven extranjero que había aparecido de la nada en su pequeña librería. Entonces tal vez, has venido al lugar correcto, respondió ella, su voz bajando un poco, casi como si estuviera compartiendo un secreto. El joven sonrió, como si estuviera satisfecho con su respuesta. Dio un paso hacia atrás, observando la tienda una vez más antes de devolverle la mirada. ¿Y cómo se llama el lugar correcto? Se llama San Isidro, respondió Amara, sintiendo que estaba a punto de comenzar algo nuevo e inesperado. Y yo soy Amara. Yo soy Kael, dijo él finalmente, extendiendo la mano hacia ella. Y creo que acabamos de empezar nuestra propia historia. Sin saber qué más decir, Amara aceptó el apretón de manos, sintiendo que su vida tranquila estaba a punto de transformarse. No sabía cómo, pero algo en su interior le decía que este encuentro era solo el comienzo de una aventura que cambiaría todo. Después de aquel primer encuentro en la librería, Amara se encontró pensando en Kael más de lo que quería admitir. Había algo en su forma de hablar, en sus ojos que brillaban con una mezcla de curiosidad y misterio, que la hacía querer saber más. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a aparecer por la tienda, siempre con esa sonrisa intrigante y ese acento que insinuaba que venía de un lugar muy lejos de San Isidro. Con cada visita, parecía encontrar una nueva razón para quedarse un poco más, y pronto sus conversaciones se hicieron más frecuentes y prolongadas. Un día, Kael la sorprendió invitándola a un paseo por la playa al atardecer.
Te prometo que no hay mejor lugar para ver el sol desaparecer en el mar que aquí, en San Isidro, dijo él, con esa confianza natural que hacía que todo lo que decía sonara interesante. Amara aceptó, intrigada por la idea de conocer más de aquel misterioso hombre que, sin esfuerzo aparente, había comenzado a ocupar sus pensamientos. Caminaron juntos por la orilla, el agua rozando sus pies mientras el cielo se pintaba de tonos naranjas y violetas. Kael era un conversador nato, hablaba de sus viajes, de lugares exóticos que Amara solo había visto en libros, pero también hacía preguntas sobre ella, sobre sus sueños y deseos, como si realmente quisiera conocerla. ¿Alguna vez has pensado en salir de aquí, explorar el mundo?, le preguntó en un momento, su mirada fija en el horizonte. Muchas veces, admitió Amara, sonriendo con nostalgia. Pero siempre ha sido solo eso, un pensamiento, un sueño que nunca se concretó. Quizás deberías hacerlo realidad, sugirió Kael, con un tono que parecía más una invitación que un consejo. El mundo está lleno de historias esperando a ser descubiertas. Yo lo he visto, y créeme, vale la pena arriesgarse. Amara lo miró, fascinada por la forma en que sus palabras la hacían sentir. Había conocido a turistas antes, pero ninguno como él. Kael tenía una elegancia natural, una forma de moverse y hablar que dejaba claro que había vivido mucho más allá de las fronteras de San Isidro. Sin embargo, cuanto más hablaba de su vida y sus viajes, más sentía Amara que había algo que no decía, una parte de su historia que mantenía oculta bajo esa sonrisa despreocupada. No me has dicho de dónde eres exactamente, comentó ella, tratando de indagar un poco más. Tu acento, no es de por aquí, pero tampoco logro ubicarlo. Kael se detuvo, mirando hacia el mar como si buscara las palabras adecuadas. Digamos que vengo de un lugar donde los días son largos y las noches, más frías que aquí, dijo, finalmente, con un tono que dejaba más preguntas que respuestas. Pero eso no importa ahora, ¿verdad? Estoy aquí, contigo. Amara se quedó en silencio por un momento, sin saber cómo responder. Había algo en sus palabras que la inquietaba y la atraía a la vez, como si él fuera un acertijo que necesitaba resolver. Y así, comenzaron a pasar más tiempo juntos. Cada paseo por la playa, cada charla en la librería, iba tejiendo un lazo invisible entre ellos, un vínculo que parecía crecer con cada encuentro. Pero a medida que se acercaban, Amara no podía ignorar la sensación de que Kael escondía algo, una sombra detrás de esos ojos que a veces se perdían en pensamientos lejanos. Las olas rompían suavemente en la orilla, y el sol empezaba a desaparecer, tiñendo el agua de rojo. ¿Qué es lo que realmente buscas aquí, Kael?, preguntó ella, dejando que la brisa marina se llevara sus palabras. Kael la miró, como si estuviera decidiendo cuánto debía revelar. Tal vez estoy buscando algo que he perdido, respondió, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. O tal vez, estoy aquí para encontrar algo que nunca supe que necesitaba. El misterio seguía envolviéndolo, pero había una sinceridad en su tono que hizo que Amara quisiera creerle. Sin embargo, mientras la noche caía y la oscuridad los rodeaba, Amara sintió que apenas había arañado la superficie de quién era Kael realmente. Y por alguna razón, eso solo hacía que quisiera descubrir más. La noche era cálida y tranquila, y el cielo de San Isidro brillaba con miles de estrellas que parecían bailar sobre las olas del mar. Kael había preparado una cena especial en un pequeño restaurante en la colina, conocido por tener la mejor vista panorámica de la bahía. Las luces tenues de las velas iluminaban suavemente la mesa, creando una atmósfera íntima y casi mágica. Amara estaba nerviosa, pero también emocionada, había algo en el aire que hacía que todo pareciera diferente esa noche, como si el momento estuviera cargado de un significado que aún no podía entender. ¿Sabes? Nunca había visto un cielo tan claro como el de aquí, comentó Kael, mirando hacia arriba mientras sostenía una copa de vino. Es como si las estrellas aquí fueran más brillantes, más cercanas. Amara sonrió, apoyando el mentón en su mano mientras lo observaba. Tal vez porque aquí no hay tanta luz que las oculte, dijo, medio en broma, medio en serio. Pero dentro de ella, sentía que las palabras de Kael escondían algo más, como si estuviera buscando una manera de decirle algo importante.
Habían estado hablando de todo y de nada, saltando entre anécdotas de la infancia de Amara y las historias de los viajes de Kael. Pero esta vez, él parecía distante, como si estuviera reuniendo fuerzas para revelar un secreto. Había algo diferente en su mirada, un brillo que Amara no había visto antes. Finalmente, él dejó la copa sobre la mesa y tomó aire, sus ojos buscando los de ella con una intensidad que la hizo estremecerse. Amara, hay algo que necesito decirte, comenzó, su voz más baja de lo normal, casi como un susurro. Algo que he querido compartir desde hace tiempo, pero no sabía cómo. Ella frunció el ceño, su corazón latiendo más rápido mientras una mezcla de curiosidad y aprensión la invadía. ¿Qué es, Kael? ¿Está todo bien? Kael asintió lentamente, pero había una seriedad en su expresión que hizo que el ambiente ligero de la cena se volviera súbitamente más tenso. Está bien, sí. Pero, puede que no lo entiendas al principio. La pausa que siguió fue eterna. Amara sostuvo la respiración, sin atreverse a decir nada para no romper el momento. Finalmente, Kael la miró directamente a los ojos y soltó las palabras que ella nunca habría esperado escuchar: soy príncipe de un reino europeo llamado Lysor. Por un instante, Amara pensó que era una broma. Pero la seriedad en el rostro de Kael le hizo comprender que no lo era. Se quedó paralizada, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Príncipe, como en un príncipe de verdad?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y confusión. Kael sonrió, pero su sonrisa no era de diversión, sino de alivio al finalmente poder decir la verdad. Sí, un príncipe de verdad. Mi familia ha gobernado Lysor por generaciones. Y, bueno, yo soy el siguiente en la línea. Amara no sabía qué decir. Miles de preguntas se agolpaban en su mente, pero ninguna lograba salir de sus labios. ¿Cómo era posible que el hombre que conoció en su pequeña librería resultara ser un príncipe? Nada de lo que había dicho sobre sus viajes y su vida en el extranjero había indicado algo así. Y sin embargo, todo empezaba a tener sentido: su elegancia natural, la forma en que hablaba como si estuviera acostumbrado a que lo escucharan, incluso su misteriosa reticencia a hablar demasiado sobre su pasado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente, sin poder ocultar el tono herido en su voz. Kael dejó escapar un suspiro, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Porque quería que me conocieras como soy, no como el príncipe que todos creen que debo ser. Quería que nuestros momentos fueran auténticos, sin que la idea de mi título se interpusiera entre nosotros. Amara bajó la mirada, tratando de procesar todo. Entonces, todo esto, venir aquí, conocerme, ha sido un juego para escapar de tu vida real. No, nada de eso, dijo Kael rápidamente, inclinándose hacia ella, sus ojos brillando con sinceridad. San Isidro ha sido lo más real que he vivido en mucho tiempo. Tú has sido lo más real. Es por eso que quiero ser honesto ahora. Porque hay algo más que quiero pedirte. Amara levantó la cabeza, todavía sorprendida, pero también intrigada. Kael respiró hondo antes de continuar. Quiero que vengas conmigo a Lysor. Quiero que conozcas mi mundo, mi hogar. Sé que suena como algo loco, pero contigo he descubierto una parte de mí que nunca había conocido. Y, no quiero que esto se acabe aquí. La propuesta dejó a Amara sin aliento. Ir a Lysor significaría dejar todo lo que conocía, su vida tranquila y familiar en San Isidro, por un mundo completamente desconocido. La idea era emocionante y aterradora al mismo tiempo. No sé, Kael. Es mucho para asimilar, dijo ella, su voz temblando un poco. Lo sé, admitió él, inclinándose un poco más cerca, como si intentara transmitirle calma con su presencia. No tienes que decidir ahora. Solo quiero que sepas que, si decides venir, tendrás a mi lado una vida llena de aventuras, de experiencias que nunca has imaginado. Y no estoy pidiendo que seas parte de mi mundo como princesa o algo así. Solo quiero que seas tú, que estés a mi lado, como hasta ahora. Amara lo miró fijamente, tratando de encontrar alguna pista de que esto era solo un sueño loco. Pero solo encontró sinceridad y esperanza en sus ojos, algo que nunca había visto en él antes.
A pesar de todas las dudas y preguntas que seguían latiendo en su mente, una parte de ella se sintió tentada por la promesa de Kael, por la posibilidad de descubrir un nuevo mundo a su lado. Sin embargo, sabía que aceptar esa propuesta significaba dar un salto al vacío, sin saber qué la esperaría al otro lado. Y mientras las estrellas seguían brillando sobre ellos, iluminando la noche, Amara se dio cuenta de que esta decisión cambiaría su vida para siempre, de una forma que todavía no podía imaginar. Después de días de indecisión y largas noches sin dormir, Amara finalmente tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Aceptó la invitación de Kael para viajar a Lizord, con la promesa de descubrir un mundo que hasta entonces solo existía en cuentos de hadas. La despedida en San Isidro fue agridulce, el corazón le pesaba al dejar atrás la librería, la rutina tranquila, y a las personas que habían sido su hogar durante tanto tiempo. Pero había algo en la promesa de Kael, en su mirada llena de esperanza, que la hizo creer que había más esperando por ella al otro lado del océano. El viaje fue largo. El avión cruzó cielos interminables, y cada vez que Amara miraba por la ventana, sentía que se adentraba más y más en un territorio desconocido. Kael estuvo a su lado durante todo el trayecto, contándole historias sobre Lizord, describiendo la arquitectura impresionante del palacio, los vastos campos verdes que rodeaban la ciudad y los festivales llenos de vida que iluminaban las noches. Sus palabras pintaban una imagen de ensueño, y Amara no podía evitar sentirse emocionada por la aventura que la esperaba. ¿Estás nerviosa?, preguntó Kael, notando cómo ella jugaba distraídamente con el anillo que llevaba en el dedo. Un poco, admitió Amara, mirando sus propias manos para ocultar la mezcla de emoción y miedo en sus ojos. Es todo tan nuevo. No sé qué esperar. Solo espera lo inesperado, dijo Kael, sonriendo con esa confianza que tanto la tranquilizaba. Lizord es un lugar lleno de sorpresas. Te encantará. Pero mientras el avión aterrizaba y el horizonte mostraba las imponentes torres del palacio de Lizord, Amara sintió que un nudo se formaba en su estómago. Había imaginado muchas veces cómo sería llegar allí, pero la realidad era mucho más abrumadora. Al bajar del avión, una caravana los esperaba para llevarlos directamente al corazón de la ciudad. El paisaje que la rodeaba era tan impresionante como Kael había descrito, prados verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y las montañas se alzaban majestuosas en la distancia. Pero cuanto más se acercaban al palacio, más pesada se volvía la atmósfera. El palacio de Lizord era una estructura magnífica, con muros de mármol blanco que reflejaban la luz del sol, torres altas y detalles dorados que brillaban como fuego bajo la luz del atardecer. Amara se quedó sin aliento al verlo por primera vez, pero también sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en su grandeza que parecía inalcanzable, casi intimidante. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Al llegar a la entrada principal, fueron recibidos por una fila de guardias y miembros de la corte, todos vestidos con ropas elegantes y de aspecto impecable. Amara se sintió pequeña y fuera de lugar en medio de aquella escena. Los ojos de los cortesanos la observaban con una curiosidad fría, como si estuvieran evaluando cada uno de sus movimientos, buscando algo que solo ellos podían ver. Las sonrisas que recibía eran educadas, pero sus miradas eran inquisidoras, como si estuvieran preguntando en silencio qué hacía ella allí, al lado de su príncipe. Bienvenida a Lizord, dijo una voz profunda, y Amara giró para ver a un hombre mayor, de porte distinguido y semblante serio, que se acercaba para saludar a Kael. Me alegra ver que has vuelto, Alteza. Luego, sus ojos se posaron en Amara, y aunque su sonrisa no desapareció, ella sintió que su mirada la atravesaba. Y veo que has traído compañía. Amara, este es el canciller Rodrik, explicó Kael, presentándolos con una cortesía formal que Amara aún no le había visto usar. Rodrik, ella es Amara. El canciller asintió cortésmente. Un placer conocerte, señorita Amara. Debo decir que no es común ver invitados de tan lejos en nuestra corte. Había algo en su tono que hizo que Amara se sintiera aún más incómoda, como si su sola presencia fuera un error que necesitaba ser explicado. Amara es una invitada especial, aclaró Kael,
su voz firme pero amable, dejando claro que no iba a tolerar ningún tipo de cuestionamiento. Está aquí porque quiero que conozca a Isolde, y espero que todos la reciban con la misma hospitalidad que recibirían a cualquier otro miembro de la realeza. Las palabras de Kael parecieron calmar las miradas de los presentes, aunque Amara no podía dejar de sentir que había algo subyacente en el ambiente, una tensión que ella aún no comprendía del todo. Mientras se adentraban en el palacio, fue imposible no notar la magnificencia de cada rincón, candelabros de cristal colgando del techo, tapices antiguos que contaban historias de héroes olvidados, y corredores tan largos que parecía que nunca terminaban. Pero a pesar de toda la belleza, Amara no podía sacudirse la sensación de estar caminando hacia algo desconocido y peligroso. «Todo está bien», le susurró Kael, tomando su mano mientras subían por una escalera de mármol. «Sé que puede ser abrumador al principio, pero pronto te acostumbrarás». «Es impresionante», respondió ella, buscando las palabras adecuadas. «Pero también es un poco intimidante». Kael apretó suavemente su mano, dándole ánimos. «Lo entiendo. Pero recuerda, no estás sola en esto. Estoy aquí, y te prometo que todo estará bien». Pero mientras las puertas de la gran sala se abrían ante ellos, revelando un salón lleno de nobles esperando la llegada de Kael, Amara supo que estaba entrando en un mundo mucho más complejo del que había imaginado. Las miradas que la habían seguido al entrar parecían multiplicarse, y la sensación de que algo se estaba ocultando bajo la superficie se hizo más fuerte. Y aunque Kael estaba a su lado, Amara no podía evitar preguntarse qué secretos aún quedaban por descubrir en aquel misterioso palacio. La gran sala se iluminó con la luz dorada de los candelabros, reflejándose en las paredes de mármol pulido y en los intrincados detalles de los tapices que contaban historias antiguas. Amara se quedó deslumbrada cuando entró al salón de baile junto a Kael, sus ojos recorriendo el esplendor del lugar, mesas adornadas con flores exóticas, platos de porcelana fina y copas de cristal que brillaban como diamantes bajo la luz. Las melodías de la orquesta llenaban el aire, y las parejas giraban elegantemente por la pista de baile, con sus trajes y vestidos resplandecientes que parecían salidos de un sueño. Los primeros días en Isolde fueron como entrar en un cuento de hadas. Kael la llevaba a eventos exclusivos, donde la alta sociedad se reunía en suntuosos banquetes y fiestas interminables. Amara nunca había visto tanto lujo de cerca, las joyas que brillaban en los cuellos y muñecas de las damas, los vestidos elaborados que parecían flotar mientras sus dueñas caminaban con gracia por el salón, las risas contenidas y las miradas fugaces que intercambiaban los nobles. Cada detalle era perfecto, como si el mundo dentro del palacio estuviera diseñado para deslumbrar y cautivar. «Es todo tan increíble», comentó Amara en una de las primeras noches, mientras tomaba del brazo de Kael, observando a la multitud. «Nunca imaginé que lugares como este realmente existieran fuera de los libros». Kael sonrió, complacido por su asombro. «Este es el mundo que quería mostrarte, Amara. Aquí todo es posible, y quiero que experimentes cada momento de esta magia». Pero detrás de las luces y la música, había algo más que Amara no tardó en notar. A medida que los días pasaban y las noches se llenaban de más fiestas, empezaron a aparecer los primeros indicios de una realidad más fría y calculada. Las sonrisas amables de los nobles ocultaban una curiosidad afilada, y aunque todos parecían encantados de conocer a la invitada especial de Kael, ella sentía que la observaban con una mezcla de fascinación y recelo. Las conversaciones se llenaban de insinuaciones que Amara no lograba comprender del todo, como si todos hablaran en un lenguaje velado que solo ellos entendían. «¿Quién es esa chica con el príncipe?», murmuraban algunos mientras ella pasaba. «¿De dónde viene, y qué pretende lograr?». Amara fingía no escuchar, pero cada comentario se clavaba en ella como una espina. En medio de todo aquel esplendor, comenzó a sentirse como una intrusa en un lugar al que no pertenecía. Kael seguía mostrándole el lado maravilloso de Isolde, llevándola a espectáculos de ópera, paseos en carruajes por jardines inmensos y cenas privadas bajo el cielo estrellado. Pero aunque él hacía todo lo posible por hacerla sentir bienvenida, no podía estar siempre a su lado, y en sus ausencias, la soledad de Amara se volvía casi palpable.
En una de esas fiestas, mientras Kael era arrastrado a una conversación por el canciller Rodrik y otros miembros de la corte, Amara se encontró sola en un rincón, observando a las parejas que se movían al ritmo de la música. Una joven con un vestido azul se acercó a ella, su sonrisa era dulce, pero había algo en sus ojos que hizo que Amara se pusiera en alerta. «¿Eres la invitada de Kael, no?», preguntó la chica, inclinándose ligeramente hacia ella, como si fueran a compartir un secreto. «Debe ser especial para que el príncipe te haya traído aquí». «Sí, soy Amara», respondió, forzando una sonrisa mientras se preguntaba por qué esa palabra, especial, sonaba casi como un eufemismo. «Soy Lady Anne», se presentó la joven, sin apartar los ojos de ella. «He oído hablar mucho de ti. No es común que Kael invite a alguien de fuera, y menos a alguien tan encantadora». Su tono era amable, pero había una frialdad subyacente que Amara no podía ignorar. «Él quería mostrarme Lysor», respondió Amara, sin saber muy bien qué decir. «Y todo ha sido increíble». «Ah, sí. Lysor tiene una forma de cautivar», dijo Anne, dejando que sus palabras se arrastraran en el aire antes de continuar. «Pero también puede ser muy impredecible. Especialmente cuando se trata de alianzas, promesas y secretos». Amara frunció el ceño, confundida por la insinuación. «¿Qué quieres decir?». Anne sonrió, pero sus ojos no reflejaban alegría. «Solo digo que aquí, todo tiene su razón. Nada ocurre por casualidad». Y antes de que Amara pudiera responder, Anne se giró para unirse a otro grupo, dejándola con más preguntas que respuestas. Las palabras de Anne resonaron en la mente de Amara durante el resto de la noche. Sentía que había una red invisible que se tejía a su alrededor, formada por susurros y miradas que nunca la dejaban en paz. Cuando Kael regresó a su lado, notó la expresión pensativa en su rostro y le preguntó si estaba bien. «Solo estoy tratando de acostumbrarme a todo esto», dijo ella, sin saber cómo expresar la sensación de aislamiento que crecía dentro de ella. Kael acarició suavemente su mejilla, intentando tranquilizarla. «Sé que es mucho para asimilar, pero confía en mí. ¿Estás segura aquí?». Sin embargo, mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Amara no pudo evitar preguntarse si realmente lo estaba. Porque aunque todo era hermoso, brillante y lujoso, había algo oscuro y frío acechando detrás de cada sonrisa, y empezaba a darse cuenta de que, en Lysor, nada era exactamente lo que parecía. A medida que las semanas se convertían en meses, Amara comenzó a notar un cambio en Kael. Al principio, había sido un anfitrión atento y cariñoso, siempre a su lado, mostrándole cada rincón de Lysor, llevándola a eventos, y asegurándose de que nunca se sintiera sola en medio de la opulencia del palacio. Pero poco a poco, esa cercanía comenzó a desvanecerse. Los momentos que pasaban juntos se hicieron más breves, y las ausencias de Kael se volvieron más largas y frecuentes. Amara podía ver el peso de la responsabilidad acumulándose en sus hombros, la forma en que su sonrisa se volvía más tensa cada vez que un consejero se le acercaba con un pergamino en mano. O cuando el canciller Rodrik susurraba algo en su oído durante las cenas oficiales. Sin embargo, lo que más le dolía era que Kael no parecía dispuesto a hablar de ello con ella. Cuando intentaba preguntarle por qué estaba tan distante, él la tranquilizaba con palabras amables, pero evitaba darle respuestas concretas. Una noche, después de una larga jornada en la que apenas había visto a Kael, Amara lo encontró en la biblioteca del palacio. Estaba sentado junto a una ventana, mirando hacia la ciudad iluminada bajo la luna. Había una expresión en su rostro que ella no había visto antes, una mezcla de cansancio y frustración. Kael llamó suavemente, acercándose a él. ¿Estás bien? Él giró la cabeza, sorprendido al verla, y sonrió, aunque su sonrisa no tenía el mismo brillo de antes. Amara, perdóname, no te escuché entrar. Ella se sentó a su lado, tomando su mano. Has estado muy ocupado últimamente. Apenas hemos tenido tiempo para hablar. Kael suspiró, cerrando los ojos por un momento. Lo sé. Y odio eso. Pero las cosas se han vuelto complicadas. Sus palabras estaban llenas de pesar, y Amara pudo ver que estaba librando una batalla interna que no entendía del todo.
¿Por qué no me dices qué está pasando?, insistió ella, con un tono de súplica en su voz. Quiero ayudarte, pero no puedo hacerlo si no sé lo que está ocurriendo. Kael apartó la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su chaqueta. Es mi deber, Amara. Como príncipe heredero, hay decisiones que debo tomar, acuerdos que debo cerrar. Y algunos de esos acuerdos no encajan con lo que yo quiero. Pausó, buscando las palabras adecuadas, pero su silencio fue más elocuente que cualquier explicación. Amara sintió una punzada de angustia. ¿Es por eso que te has estado alejando de mí? ¿Hay algo que no me estás contando? Kael la miró directamente a los ojos, y por un instante, Amara vio en él al hombre que la había cautivado en San Isidro, ese hombre que le prometió aventuras y magia. Amara, nada de esto cambia lo que siento por ti, dijo con una firmeza que casi logró tranquilizarla. Pero hay presiones. Mi padre, el consejo, todos esperan que yo cumpla con mi papel, y ese papel viene con condiciones que no siempre puedo controlar. Las palabras de Kael se quedaron en el aire, pesadas e indefinidas, como una tormenta que amenaza con desatarse pero nunca llega a hacerlo. Amara quería creer en él, en sus promesas y en la sinceridad de su amor, pero también sabía que había algo más grande en juego, algo que Kael no estaba compartiendo con ella. Y eso la llenaba de inseguridad, de miedo a ser solo una pieza más en el complejo juego político de Lizor. ¿Entonces soy una complicación más para ti?, preguntó ella, con una mezcla de dolor e ira que no pudo ocultar. ¿Un problema que necesitas manejar? No, respondió Kael, casi alzando la voz, como si la idea misma de esa pregunta lo hiriera. Nunca pienses eso. Tú eres lo que me da fuerza para seguir adelante. Pero la mirada en sus ojos no coincidía del todo con sus palabras, y Amara sintió que algo se rompía entre ellos, como una cuerda que se tensa demasiado y termina por ceder. Las tensiones entre ellos continuaron aumentando en los días siguientes. Kael seguía cumpliendo con sus obligaciones, asistiendo a reuniones interminables, tratando con dignatarios extranjeros y asegurando alianzas que a menudo parecían rodeadas de secretos. Amara, por otro lado, se encontraba cada vez más perdida en ese mundo lleno de protocolos y normas que no entendía del todo. Había venido a Lizor con la esperanza de vivir una historia de amor, pero ahora se encontraba atrapada en una encrucijada de intrigas políticas que parecían querer separarla de Kael. Una tarde, mientras paseaba sola por los jardines del palacio, vio a Kael discutiendo con Rodrik. Estaban demasiado lejos para que pudiera escuchar las palabras, pero el lenguaje corporal de ambos era claro. Rodrik gesticulaba con autoridad, mientras Kael parecía resistirse, su expresión tensa y decidida. Amara observó, sintiendo que su corazón se encogía al darse cuenta de que había partes de la vida de Kael que nunca podría entender, y eso la hacía cuestionar si había tomado la decisión correcta al venir a Lizor. Esa noche, cuando Kael regresó a sus aposentos, Amara estaba esperándolo. Decidida a no dejar que las barreras entre ellos crecieran más, lo miró directamente a los ojos y dijo, no puedo seguir así, Kael. Necesito saber la verdad, toda la verdad. Si hay algo que amenaza con separarnos, quiero enfrentarlo contigo, pero no puedo hacerlo si me mantienes en la oscuridad. Kael la miró, y Amara vio en sus ojos una tristeza profunda, como si estuviera lidiando con un conflicto que lo superaba. Amara, hay cosas que no puedo cambiar. Pero te prometo que haré todo lo posible para proteger lo que tenemos. Sin embargo, la promesa sonó vacía, como una línea que había repetido tantas veces que había perdido su significado. Los días pasaban lentamente, y la distancia entre Amara y Kael parecía crecer con cada hora que él pasaba ocupado en reuniones y compromisos reales. Amara se encontraba más sola que nunca en el palacio, atrapada en una rutina silenciosa, rodeada de lujos que ahora parecían más una jaula dorada que un sueño hecho realidad. Fue durante una de esas mañanas, mientras intentaba distraerse caminando por los jardines, que comenzó a notar algo extraño en su cuerpo. Un mareo repentino, seguido por una sensación de fatiga que no desaparecía. Al principio pensó que era el estrés, la incertidumbre de su situación en Lizor, pero pronto los síntomas se volvieron más evidentes y constantes. Finalmente, decidió visitar a la doctora del palacio, una mujer de expresión amable pero reservada.
Amara no esperaba más que una consulta rápida y unas palabras de alivio, pero la conversación tomó un giro inesperado. Tras un examen y unas preguntas de rutina, la doctora la miró con una sonrisa tenue que no lograba disimular la sorpresa en sus ojos. Amara, estás embarazada, dijo suavemente, como si temiera que las palabras fueran demasiado fuertes. El mundo de Amara se detuvo en ese instante. Las palabras resonaron en su mente una y otra vez, como si no pudiera procesarlas del todo. Por un momento, una sensación de alegría la invadió, la idea de que dentro de ella crecía una nueva vida, un símbolo de su amor con Kael. Pero esa alegría fue rápidamente eclipsada por una oleada de miedo e incertidumbre. ¿Qué significaba esto para ellos? ¿Cómo reaccionaría Kael, atrapado como estaba en las redes de sus deberes reales? ¿Qué diría la corte, siempre al acecho de cualquier excusa para juzgarla? Amara pasó el resto del día en un torbellino de pensamientos. Se imaginó a sí misma y a Kael criando a su hijo juntos, encontrando una nueva forma de unión en medio del caos que los rodeaba. Pero también se imaginó sola, lidiando con miradas críticas y comentarios maliciosos, mientras Kael se veía forzado a elegir entre ella y sus obligaciones como príncipe. Necesitaba hablar con él, decirle la verdad, pero el miedo a su reacción la paralizaba. Esa noche, después de lo que pareció una eternidad, Kael regresó al palacio. Parecía cansado, pero su expresión se suavizó al verla esperándolo en sus aposentos, algo que no había sucedido en días. Amara, dijo con una sonrisa débil, acercándose para abrazarla. Te he echado de menos. Amara sintió que su corazón latía con fuerza mientras lo rodeaba con sus brazos. Yo también, Kael, respondió, tratando de reunir el valor para decirle lo que había descubierto. Necesito hablar contigo, hay algo importante. Kael se alejó ligeramente, mirándola con preocupación. ¿Qué sucede? Me asustas. Amara respiró hondo, tratando de calmar el temblor en su voz. Estoy embarazada, Kael. Las palabras salieron rápidas, como si temiera que, si las decía más despacio, el miedo la detendría. El silencio que siguió fue sofocante. Kael la miró con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar la noticia de inmediato. Por un breve momento, Amara vio una chispa de alegría en su expresión, pero fue rápidamente reemplazada por algo mucho más oscuro, preocupación, quizás incluso miedo. ¿Estás segura?, preguntó, con una voz que parecía entrecortada, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Sí, respondió Amara, tratando de mantener la calma a pesar del caos que se arremolinaba en su interior. Me lo confirmó la doctora esta mañana. Kael se llevó las manos al rostro, frotando sus sienes como si tratara de encontrar una solución a un problema imposible. Amara, esto cambia todo, murmuró, y su tono no era el de alguien emocionado por la idea de ser padre. Hay cosas que no te he contado. Amara sintió que el miedo se apoderaba de ella. ¿Qué cosas, Kael? ¿Por qué estás reaccionando así? Pensé que estarías feliz. Lo estoy, dijo rápidamente, pero sus palabras carecían de convicción. No es eso. Es solo que hay acuerdos, alianzas que están en juego. Cosas que mi familia ha estado planeando por años, y esto se detuvo, como si no pudiera encontrar la manera correcta de explicar el peso de la situación. Acuerdos, alianzas, repitió Amara, su voz temblando por la indignación. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de este bebé? Kael se acercó, intentando tomar sus manos, pero ella las apartó. Amara, por favor, escúchame. Hay gente que espera que yo cumpla con ciertos compromisos. Si se enteran de que estás embarazada, las cosas se complicarán de maneras que no podemos imaginar. ¿Complicarán para quién, Kael? ¿Para ti, para tu familia, o para mí? Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero ella las contuvo, sin querer mostrar debilidad en ese momento. ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Que esto es un problema para ti? Kael dejó caer sus manos, derrotado por la realidad que sabía que debía enfrentar. No es un problema, pero es mucho más complejo de lo que parece. Hay decisiones que debo tomar, y ninguna de ellas será fácil. Amara se quedó en silencio, incapaz de comprender completamente lo que él quería decir.
Por primera vez desde que había llegado a Lizord, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. La alegría que había sentido al saber que iba a ser madre se había transformado en una nube de miedo, y la expresión preocupada de Kael solo aumentaba su incertidumbre. Mientras lo miraba, vio en él a un hombre dividido, atrapado entre dos mundos que parecían estar tirando de él en direcciones opuestas. Y aunque quería creer que su amor sería suficiente para superarlo, la duda comenzó a arraigar en su corazón. Después de la devastadora conversación con Kael, Amara se sentía perdida, como si caminara en la niebla sin saber qué dirección tomar. Sabía que su vida había cambiado por completo con la noticia de su embarazo, pero las respuestas evasivas de Kael la habían dejado llena de dudas e incertidumbres. Intentó buscar consuelo en las rutinas diarias del palacio, pero cada día que pasaba, la atmósfera se volvía más opresiva, como si las paredes mismas susurraran secretos que ella no podía comprender. Fue en medio de esta confusión que Amara comenzó a pasar más tiempo con Helena, una camareira que había conocido desde su llegada a Lizord. Helena era amable, de mirada serena y siempre dispuesta a escuchar. A menudo, se la veía moviéndose por los pasillos del palacio con una agilidad silenciosa, recogiendo pequeños detalles que los demás no notaban. Amara pronto descubrió que Helena sabía mucho más de lo que dejaba entrever, y fue una tarde en los jardines, mientras las dos compartían un té, que decidió confiarle sus temores. «Algo no está bien, Helena», confesó Amara, mirando fijamente la taza entre sus manos. «Kael me ha dicho que hay complicaciones, pero no quiere decirme más. No sé qué hacer». Helena la observó con una expresión seria, como si estuviera evaluando si debía hablar o permanecer en silencio. Finalmente, después de una pausa que pareció eterna, se inclinó un poco hacia Amara y bajó la voz. «Hay cosas en este palacio que es mejor no saber», dijo en un tono casi susurrante. «Pero entiendo que necesitas respuestas». Amara levantó la mirada, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué quieres decir?» «Kael no es el primer príncipe en enfrentarse a complicaciones», continuó Helena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Ha habido otras antes que tú. Mujeres que llegaron aquí desde lejos, mujeres que también pensaron que estaban comenzando una historia de amor». Sus ojos se encontraron con los de Amara, y la tristeza en ellos era inconfundible. ¿Otras mujeres? Amara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué estás diciendo, Helena?» «Hubo una chica, hace algunos años», reveló Helena, con un tono que sugería que no era fácil para ella compartir esta información. Ella también era extranjera. También estaba esperando un hijo, del príncipe. El silencio que siguió fue como un golpe en el estómago para Amara. Nunca había considerado la posibilidad de que hubiera alguien más, alguien que hubiera estado en una situación similar a la suya. «¿Qué pasó con ella?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Nadie lo sabe con certeza», dijo Helena, su expresión más sombría que nunca. «Dejó el palacio una noche, sin decir adiós. Algunos dicen que fue enviada lejos para proteger la reputación del reino, otros dicen que fue por elección propia, pero hay muchos rumores. Y ahora, todos esos rumores vuelven a aparecer». Amara sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Era eso lo que Kael había intentado ocultarle? ¿Qué tan profundo era el secreto que guardaba? Y lo peor de todo, ¿podría ella terminar de la misma manera, convertida en otro susurro en los pasillos del palacio? Helena tomó la mano de Amara y la apretó suavemente. «No sé cuáles son los planes de Kael, pero sí sé que eres más fuerte de lo que crees. Y si vas a quedarte, necesitas saber la verdad. Aquí, la verdad es el arma más poderosa, y la más peligrosa». Las palabras de Helena llenaron a Amara de una determinación renovada. Si había algo que no sabía, algo que Kael no había compartido con ella, entonces tendría que descubrirlo por sí misma. Porque, después de todo, no estaba dispuesta a convertirse en otro secreto oscuro del palacio. Después de la revelación de Helena, Amara empezó a mirar el palacio con otros ojos. Ya no era solo un lugar lleno de lujos y esplendor, sino una red de intrigas que se extendía más allá de lo que podía imaginar. Mientras caminaba por los largos pasillos, escuchaba más susurros, fragmentos de conversaciones que antes no había notado.
Las palabras alianzas y negociaciones parecían repetirse como un eco constante, siempre en relación a Kael y su familia. Fue entonces cuando empezó a entender que su embarazo no era solo un acontecimiento personal, sino que había despertado el interés de muchas personas poderosas, todas con sus propios planes e intenciones. En una tarde nublada, Amara se encontró por casualidad con dos de los consejeros de Kael, Lord Tariq y Lady Alena, hablando en uno de los jardines privados del palacio. Se ocultó detrás de una columna, sabiendo que no debía escuchar pero incapaz de contener la curiosidad. La noticia del embarazo complica las cosas, murmuró Lady Alena, su voz cargada de preocupación. Si no manejamos esto con cuidado, podría arruinar la negociación con Valeria. El embarazo no tiene por qué ser un obstáculo, respondió Lord Tariq en un tono frío y calculador. De hecho, puede ser una ventaja. La corte ya está al tanto, y eso crea una oportunidad para fortalecer alianzas internas. Lo único que debemos asegurarnos es de que Kael cumpla con su parte del trato y que todo parezca honorable. Amara sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿Qué significaba cumplir con su parte del trato? ¿Acaso planeaban usar a su hijo como un medio para forzar a Kael a aceptar acuerdos políticos? El miedo y la indignación se mezclaban en su pecho, haciéndola sentir atrapada en una situación de la que no podía escapar. Los rumores comenzaron a extenderse por los corredores del palacio como fuego en un bosque seco. Las damas de la corte susurraban sobre un posible matrimonio arreglado entre Kael y una princesa de Valeria, un reino vecino con el que Lizord había estado buscando fortalecer sus lazos diplomáticos. Cada vez que Amara entraba en una habitación, sentía las miradas de todos sobre ella, miradas que la escudriñaban y la juzgaban, como si ya supieran algo que ella aún no había comprendido del todo. Una noche, después de escuchar otra conversación que la dejó inquieta, Amara confrontó a Kael. Necesito saber la verdad, dijo, su voz temblando de emoción contenida. He oído rumores de un matrimonio arreglado, ¿es cierto? ¿Me has estado usando todo este tiempo para tus acuerdos políticos? Kael la miró con un dolor visible, pero también con una especie de resignación. Amara, no es tan simple, empezó, pero ella lo interrumpió, negando con la cabeza. No quiero más evasivas, Kael. Necesito saber si todo esto ha sido una mentira, ¿me has estado manipulando desde el principio? El silencio que siguió a su pregunta fue aún más devastador que cualquier respuesta. Amara lo miró fijamente, esperando que él dijera algo, que negara la acusación, que le asegurara que todo lo que habían compartido era real. Pero cuando finalmente habló, sus palabras fueron vagas y llenas de dudas. Mi familia y el consejo tienen expectativas, y hay decisiones que no siempre están en mis manos. Pero nunca quise hacerte daño. Entonces, es cierto, insistió Amara, su voz quebrándose. ¿Vas a casarte con alguien más y usar mi embarazo como parte de un plan para consolidar tu poder? Kael no pudo sostener su mirada. Hay muchas cosas en juego, Amara. No es solo sobre nosotros. La desesperación la invadió al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Todo lo que pensaba que era su historia de amor se estaba desmoronando frente a ella, revelando un juego de poder en el que había sido una simple pieza. No puedo creer que me hayas hecho esto, murmuró, dando un paso atrás. Pensé que me amabas. Mientras se alejaba, con lágrimas ardiendo en sus ojos, Amara entendió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si su vida y la de su hijo estaban siendo manipuladas, tendría que encontrar una manera de cambiar las reglas del juego. Pero primero, necesitaba saber quiénes eran los jugadores y qué tanto poder tenían sobre el destino de todos. La tormenta estalló sobre Lizord como una furia contenida, los relámpagos iluminando el cielo oscuro y los truenos retumbando por todo el palacio. Amara caminaba por los pasillos, su corazón latiendo al compás del caos exterior. Había esperado demasiado, había soportado las miradas, los rumores, las medias verdades. Esa noche, con la lluvia golpeando las ventanas como una advertencia, sabía que era el momento de enfrentar a Kael. Lo encontró en su despacho, sentado detrás de su escritorio, con papeles dispersos frente a él y la expresión cansada de alguien que había estado luchando una batalla interna. Cuando la vio entrar, la preocupación nubló su rostro. Amara, ¿qué haces aquí? Es tarde,
deberías descansar, dijo, levantándose para acercarse a ella, pero ella lo detuvo levantando una mano. Necesito respuestas, Kael. Y no voy a irme hasta que las obtenga, dijo, su voz firme pero temblorosa, reflejando la tormenta que rugía en su interior. No más mentiras, no más excusas. Quiero saber qué significa todo esto, qué somos nosotros para ti, qué soy yo en tu vida, y qué futuro planeas para nuestro hijo. Kael se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas, pero Amara no le dio tiempo. No juegues conmigo, Kael. He escuchado suficientes susurros en estos pasillos. Sé sobre los acuerdos, sé que planeas un matrimonio arreglado, ¿es verdad? ¿Todo esto ha sido un juego para ti? No, exclamó Kael, su voz alzándose por encima del rugido de la tormenta. Nunca fue un juego. Amara, tienes que creerme, lo que siento por ti es real. Siempre lo ha sido. Entonces, ¿por qué parece que soy solo una pieza más en tu tablero? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Amara, pero ella las ignoró. ¿Por qué nunca eres sincero conmigo? Kael cerró los ojos, como si quisiera bloquear el dolor que veía en ella. Porque no quería que supieras cuán complicada es mi vida, cuán atrapado estoy en todo esto, murmuró, su voz cargada de frustración. No planeé usar tu embarazo. No planeé que te convirtieras en una parte de este caos político. Pero, tampoco he sabido cómo protegerte de él. ¿Protegerme? ¿Es eso lo que estás haciendo? Amara se rió amargamente, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y desafío. Parece más bien que me has estado ocultando cosas, como si no mereciera conocer la verdad. Porque quería mantenerte a salvo, replicó Kael, dando un paso adelante, su rostro lleno de desesperación. Hay fuerzas en el consejo, en mi familia, que no puedo controlar. Piensan en alianzas, en poder, en cómo usar cada oportunidad para su ventaja. Y sí, tal vez no fui lo suficientemente fuerte para enfrentarlos, pero nunca quise que terminara siendo una víctima de sus juegos. Amara sintió que sus palabras comenzaban a perforar la coraza de rabia que había construido alrededor de su corazón. Pero también sintió la amarga realidad de su situación. Entonces, ¿qué va a pasar ahora, Kael? ¿Vas a dejar que decidan por ti? ¿Vas a dejar que controlen nuestras vidas y la de nuestro hijo? Kael respiró hondo, y por un momento, el sonido del trueno pareció reflejar el conflicto dentro de él. No lo sé, Amara, admitió finalmente, con una franqueza que rara vez había mostrado. Estoy atrapado. Hay promesas que se han hecho en mi nombre, acuerdos que se han negociado desde antes de que yo tuviera una voz en todo esto. Pero lo que sí sé es que no quiero perderte. No quiero perder a nuestro hijo. Amara lo miró a los ojos, buscando alguna señal de certeza, alguna promesa a la que aferrarse. Entonces, lucha, dijo, su voz suave pero decidida. Lucha por nosotros, por esto que hemos creado juntos. No puedes seguir dejándote llevar por las expectativas de otros. Kael asintió lentamente, como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que se le estaba pidiendo. Tienes razón, susurró. No puedo seguir siendo un peón en su juego. Pero necesito que entiendas que no será fácil. La tormenta seguía rugiendo afuera, el viento azotando las ventanas como si quisiera derribar todo a su paso. Pero dentro del despacho, había una calma tensa, una especie de tregua en medio de la batalla. Amara sabía que las palabras de Kael eran sinceras, pero también sabía que las promesas no serían suficientes. Tendrían que enfrentarse a un poder mucho mayor, y tendría que ser juntos, o todo lo que habían construido se desmoronaría. Después de su confrontación con Kael, Amara sabía que no podía quedarse de brazos cruzados esperando que él decidiera si enfrentaría o no al consejo y a su familia. La conversación había sido sincera, pero las promesas de Kael no eran suficientes para disipar el miedo que sentía. Cada día que pasaba, las presiones políticas aumentaban, y ella veía cómo los consejeros lo rodeaban, susurrando estrategias e intrigas, como si ya hubieran decidido el futuro de todos. Fue entonces cuando se encontró con Elena en los jardines del palacio, bajo el refugio de un viejo roble que les daba privacidad.
Elena, la camareira que se había convertido en su única aliada y confidente, la escuchó en silencio mientras Amara desahogaba sus preocupaciones. No puedo quedarme aquí y dejar que decidan el destino de mi hijo, dijo Amara, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Si ellos controlan a Kael, no sé qué harán. No sé si podré proteger a mi hijo. Elena asintió, su expresión reflejando comprensión y miedo. Había algo que Amara aún no sabía, pero que Elena decidió compartir en ese momento. Amara, yo también estoy esperando un hijo, confesó en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie las escuchara. No he dicho nada a nadie porque temo lo que podría suceder. Si se enteran, sé que me usarán para sus propios fines, igual que a ti. La revelación dejó a Amara sin palabras por un momento, pero pronto la determinación reemplazó a la sorpresa. Entonces, no podemos dejar que eso suceda. No si hay algo que podamos hacer para evitarlo. ¿Qué sugieres?, preguntó Elena, aunque en sus ojos ya brillaba una chispa de esperanza. ¿Qué podemos hacer contra ellos? Amara respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de proponer era arriesgado, peligroso y podría cambiar sus vidas para siempre. Tenemos que irnos, dijo finalmente. Tenemos que escapar de Lizord, lejos de ellos. Juntas. La idea de huir del palacio, de dejar atrás todo, parecía imposible, pero cuanto más lo discutían, más sentido tenía. Ambas sabían que quedarse significaba convertirse en peones de un juego que no podían ganar. He estado observando las rutas de los guardias, continuó Amara, su voz llena de una determinación feroz. Y sé cuando hay menos vigilancia en las puertas del norte. Si logramos llegar al puerto, podríamos encontrar un barco que nos lleve lejos de aquí. Pero, ¿y Kael?, preguntó Elena, dudosa. ¿De verdad crees que te dejará ir? Amara miró al suelo, su corazón dividido. No lo sé. Pero esto no se trata solo de él. Se trata de nuestros hijos y de asegurarnos de que tengan una vida libre, sin ser usados como herramientas en juegos de poder. Elena tomó la mano de Amara, apretándola con fuerza. Entonces, lo haremos. Nos iremos de aquí, y encontraremos un lugar donde podamos vivir en paz, sin miedo. Durante las noches siguientes, mientras la tormenta seguía azotando Lizord, Amara y Elena comenzaron a preparar su audaz plan. Aprovecharon cada momento en que el palacio se sumía en la oscuridad y el silencio, recopilando provisiones, joyas que podrían vender si lo necesitaban y trazando rutas que las llevarían fuera del alcance del palacio. Sabían que una vez que se dieran cuenta de su desaparición, los buscarían, y no podían permitirse ningún error. La noche de la fuga, mientras Amara y Elena se deslizaban hacia el portón del norte, ajenas a lo que sucedía en las profundidades del palacio, Kael recibió una noticia que cambió todo. Uno de sus guardias más leales, que había notado los movimientos inusuales de Amara y Elena, le advirtió discretamente sobre el plan de huida. Kael sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. El miedo a perder a Amara, a perderlo todo, se apoderó de él, y supo que tenía que actuar de inmediato, antes de que fuera demasiado tarde. Sin pensarlo dos veces, dejó el despacho donde se encontraba y se dirigió a la sala del consejo, donde los consejeros más cercanos se reunían para discutir los próximos pasos en las negociaciones con Valeria. Al entrar, todos levantaron la mirada, sorprendidos de verlo irrumpir con esa intensidad, como si hubiera tomado una decisión irrevocable. ¿Qué sucede, Alteza?, preguntó el canciller Rodrik, con una mezcla de curiosidad e irritación. Estamos en medio de una discusión importante. Sí, y yo tengo algo aún más importante que decir, respondió Kael, su voz firme resonando en la sala. He decidido poner fin a todas las negociaciones para el matrimonio arreglado con la princesa de Valeria. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, como si cada consejero hubiera olvidado cómo respirar. Rodrik fue el primero en reaccionar, poniéndose de pie con una expresión de incredulidad. Eso es imposible. No puedes simplemente cancelar años de planes y alianzas. Puedo, y lo haré, afirmó Kael, con una convicción que no había mostrado antes. Si esto significa poner en riesgo mi posición como heredero, estoy dispuesto a aceptarlo.
Pero no voy a permitir que mi vida y la de las personas que amo se conviertan en herramientas para asegurar acuerdos políticos. Rodrik lo miró como si no reconociera al joven que tenía frente a él. ¿Y qué hay del reino, Kael? Estás actuando de forma impulsiva. Un matrimonio con Valeria asegurará la estabilidad de Lizord durante décadas. Kael dio un paso hacia adelante, acercándose a la mesa donde estaban sentados los consejeros, sus ojos ardiendo de determinación. Lizord necesita un liderazgo que sea honesto, no uno basado en mentiras y manipulaciones. Si lo que estoy diciendo pone en peligro mi derecho al trono, entonces que así sea. Pero quiero que todos ustedes lo escuchen bien, no voy a obligar a Amara a quedarse en un lugar donde no se sienta segura, y no voy a ser parte de ningún plan que use a mi hijo como moneda de cambio. Rodrik trató de mantener la calma, aunque su voz revelaba frustración. Estás tomando una decisión peligrosa, Alteza. Si ella se va, ¿realmente estás dispuesto a renunciar al trono por seguirla? Kael asintió, sin vacilar. Sí. Y haré esto público, para que nadie intente detenerla, ni a ella ni a Helena. Si Amara decide partir esta noche, abdicaré al trono y la seguiré. No puedo ser el líder que necesita Lizord si no soy capaz de proteger a quienes amo. Los consejeros intercambiaron miradas de asombro y alarma. La noticia de una posible abdicación, y la razón detrás de ella, causaría un caos sin precedentes. Rodrik abrió la boca para replicar, pero se dio cuenta de que había algo en la mirada de Kael que no podía ser cambiado. Lo conocía desde que era un niño, y nunca lo había visto tan decidido, tan seguro de sus palabras. Intentar forzarlo solo lo empujaría más lejos. La sala quedó en un tenso silencio mientras Kael se retiraba, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que, al hacer esto, estaba arriesgando todo por lo que había sido preparado toda su vida. Pero también sabía que, si dejaba que Amara se fuera sin luchar por ella, se arrepentiría para siempre. La lluvia seguía cayendo afuera cuando Kael salió a buscarla, con la esperanza de llegar antes de que fuera demasiado tarde, antes de que desapareciera para siempre entre las sombras de la noche. ¿Podría detenerla, convencerla de que su amor era más fuerte que las presiones que los rodeaban? ¿O, ya había perdido la oportunidad de hacer las cosas bien? Kael alcanzó a Amara justo cuando ella y Helena estaban a punto de cruzar el portón del norte. Bajo la lluvia torrencial, su figura apareció entre las sombras, empapado pero decidido. Amara se giró sorprendida al escuchar su voz llamándola, y durante un momento, todo a su alrededor se detuvo. El agua caía como un velo sobre ellos, oscureciendo las luces del palacio a lo lejos. Helena se apartó discretamente, dándole a Amara el espacio que necesitaba para lo que claramente sería una conversación difícil. Amara, por favor, escúchame, dijo Kael, acercándose lentamente, sus ojos suplicantes. Sé que estás asustada y que todo esto ha sido una pesadilla. Pero no puedo dejar que te vayas sin intentar arreglar las cosas. Amara lo miró, con el corazón dividido entre la determinación de irse y la esperanza que aún latía en su pecho. Kael, ya no sé qué creer, dijo, su voz temblando por la mezcla de emociones. Me prometiste amor y libertad, pero todo lo que he sentido desde que llegué aquí es control, manipulación y miedo. No puedo seguir viviendo así, no quiero que nuestro hijo crezca en un lugar lleno de mentiras y expectativas. Kael dio un paso adelante, sus ojos llenos de sinceridad. Y yo tampoco quiero eso, Amara. Por eso estoy aquí, bajo esta tormenta, para decirte que lo cambiaré todo. Le dije al consejo que no me importa el trono si significa perderte. Estoy dispuesto a renunciar a todo si eso es lo que se necesita para que tú y nuestro hijo sean libres. Las palabras de Kael resonaron en el aire, mezclándose con el sonido de la lluvia. Amara sintió una punzada de dolor al ver la vulnerabilidad en sus ojos, una parte de ella queriendo creerle, queriendo darles una oportunidad. Pero también sabía que las promesas no bastaban. Habían sido tantas las mentiras, tantos los juegos de poder, que ahora necesitaba algo más que palabras. Kael, dijo, tomando una respiración profunda mientras reunía el valor para expresar lo que realmente sentía. No puedo darte una respuesta inmediata. Mi corazón está dividido. Te amo, y esa es la verdad,
pero no puedo volver a una vida en la que soy una prisionera, en la que nuestro hijo es solo una herramienta. Necesito que me muestres que eres capaz de luchar por algo más grande, que puedes enfrentarte a las tradiciones que te han atado toda tu vida. Kael asintió, sabiendo que tenía razón. Lo haré. No espero que confíes en mí de inmediato, pero prometo que lucharé. No por el trono, no por alianzas políticas, sino por nosotros. Por una vida en la que podamos ser libres para elegir nuestro propio camino. Amara sintió que las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro, y por un momento, la esperanza pareció iluminar la oscuridad que la había rodeado durante tanto tiempo. Si realmente quieres que funcione, Kael, tendrás que demostrarlo. No solo a mí, sino a todos. Porque no puedo volver a esa vida sin cambios reales. Y lo sabrá, insistió él, con una determinación renovada. Me tomaré el tiempo necesario, lucharé contra quienes intenten mantenernos atados a tradiciones que ya no nos sirven. Pero necesito saber que, si hago todo esto, aún habrá un futuro para nosotros. Amara se acercó a él, sus miradas conectándose bajo la tormenta, y le acarició suavemente el rostro. Si ves esta lucha hasta el final, entonces también lucharé a tu lado. Pero no será fácil, y no será rápido. Debemos estar preparados para enfrentar la oposición que venga. Kael tomó su mano y la apretó con fuerza, como si esa conexión fuera el ancla que necesitaba para no hundirse. Lo haremos juntos, Amara. Y prometo que no me rendiré. Mientras la tormenta comenzaba a ceder, el cielo aún cubierto de nubes, pero con un destello de claridad en el horizonte, Amara y Kael sabían que habían dado un primer paso hacia algo incierto pero lleno de posibilidades. Sin embargo, la verdadera batalla apenas comenzaba, y ambos tendrían que estar listos para enfrentar lo que les esperaba, si querían construir el futuro que habían imaginado. El amanecer sobre Lizord marcó el inicio de una nueva era. Después de la tormenta, después de todas las promesas y decisiones difíciles, Kael y Amara encontraron la fuerza para enfrentar los desafíos que les esperaban. Kael cumplió su palabra, comenzó a trabajar incansablemente para reformar las leyes del reino, decidido a romper con las alianzas arcaicas y las expectativas que habían mantenido a Lizord atrapado en el pasado. Los primeros meses no fueron fáciles. Hubo resistencia por parte del consejo y de las familias nobles que temían perder su influencia, pero Kael no se dejó intimidar. No podemos construir un futuro si seguimos aferrándonos a viejas cadenas, declaró un día, durante una reunión en la que enfrentó a los líderes de la corte. Lizord debe ser un lugar donde la gente tenga la libertad de amar, de elegir y de vivir sin ser controlada por tradiciones que ya no nos sirven. Amara estuvo a su lado durante todo el proceso, apoyándolo no solo como compañera, sino como una voz firme que exigía ser escuchada. Había encontrado su lugar en el reino, y a medida que Kael cambiaba las leyes, ella trabajaba para construir puentes con las comunidades, asegurándose de que los cambios se sintieran en cada rincón de Lizord. Este es solo el principio, le decía a Kael en las noches, mientras observaban las luces de la ciudad desde el balcón del palacio. Lo que estamos haciendo aquí inspirará a muchos, no solo en nuestro reino. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Las leyes que antes favorecían a unos pocos fueron reemplazadas por normas más justas que permitían a todos tener voz y voto. Kael abolió los matrimonios arreglados y dejó claro que ningún niño en Lizord sería utilizado para asegurar alianzas políticas. Era un cambio radical, pero era el tipo de cambio que el reino necesitaba, y las nuevas generaciones comenzaron a verlo como una esperanza de un futuro diferente. Helena, que había decidido quedarse en Lizord tras el cambio de Kael, fue una de las primeras en beneficiarse de las nuevas leyes. Ella y Amara continuaron su amistad, sus hijos creciendo juntos en un ambiente de amor y libertad que las dos nunca habían imaginado posible en aquel palacio. Finalmente, llegó el día en que Kael y Amara se casaron, no por alianzas, no por conveniencia, sino por amor. La ceremonia fue sencilla pero hermosa, con invitados de todas partes del reino, celebrando no solo la unión de dos personas, sino el comienzo de un Lizord más abierto y acogedor. Cuando intercambiaron votos, Kael tomó la mano de Amara y le susurró: «Gracias por mostrarme lo que significa luchar por lo que realmente importa». Amara sonrió, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad.
gracias por ser el hombre que siempre supe que podría ser. El camino no había sido fácil, pero juntos habían superado cada obstáculo, y Lizord, bajo su liderazgo, se convirtió en un símbolo de valentía y esperanza. Años después, mientras caminaban por los mismos jardines donde habían enfrentado sus miedos, observaron a sus hijos jugar bajo el sol y supieron que todo había valido la pena. Habían construido un reino donde el amor no era una debilidad, sino la fuerza más poderosa. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.